a los derechos a la niñez, las niñeces allí Sí. en el primer peronismo y esencialmente la arquitectura jurídica que hizo posible que esos derechos se materializaran. Sí, tenemos oyentes que te agradecen el programa de ayer, ¿eh? Gracias a Verónica, a Edith, a Luz. Una historia de pequeños descamisaditos. Así que los únicos privilegiados, cuando en la Argentina los privilegiados no eran solamente el Fondo Monetario Internacional, los funcionarios del fondo que hacen y deshacen, sino que eran los niños, las niñas. Así que si lo quieren ver, recuerden, ya no es Eva TV, es Eva Justicia Social. Ponen en YouTube, en el buscador de YouTube ponen Eva Justicia Social y eso lo lleva a donde está Cenizas Quedan, la carátula de Cenizas Quedan. Y ahí hay ya 8 programas, si quieren ver un poquito de la historia de dónde venimos, ¿no? Básicamente. Y ahí está la historia del Sabre Corvo de San Martín y por eso llegábamos por Dimeglio. Claro. Sí. Pero ahora vamos al otro rockero que mencionamos, que es el señor Marcos Citadini, nuestro DJ de noticias. Vamos a escuchar, hablando de esto de DJ de noticias, todo lo contrario de la onda. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar a Guillermo Francos, dando explicación a algo que no la tiene, porque uno dice, pero vos estás haciendo fuerza para quitarle a los jubilados, quitarle a las personas con discapacidad, quitarle a los inundados de la provincia de Bahía Blanca y, como prometió el propio presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio, quitarle impuestos a los más ricos de la Argentina. Sí, efectivamente, están haciendo fuerza con eso y generan una narrativa épica alrededor de eso, algo insólito, ¿no? Obviamente, lo más rancio que se puede contar y sin embargo lo defienden como si hubiera una épica por detrás, que les trae problemas incluso internos. Pero primero escuchemos al jefe de gabinete, a Guillermo Francos, lo escuchamos y les cuento en qué está el gobierno en este momento. Nosotros no vamos a permitir que se aprueben leyes, sino nos vamos a oponer a las leyes que se aprueben en las que se ataque el eje central de la política de gobierno. Entonces, ahora se aprobaron estas leyes, algunas que tienen que ver con lo previsional, sistema que fue también absolutamente roto durante el gobierno del kirchnerismo, quebrado totalmente, pero ¿por qué? Por las moratorias. Las moratorias han permitido jubilarse a gente que no tenía aportes o que tenía muy pocos aportes mediante acuerdos, con lo cual, ¿qué pasaba? ¿Cómo se hacía eso? Y bueno, se le daba, se le daban por cumplidos los años, se le calculaba la deuda y se le permitía cobrar la deuda o pagar la deuda con las mismas prestaciones o con un porcentaje de las mismas prestaciones jubilatorias que se le daba. Una cosa, pero locura total. ¿Y ahora qué hicieron? Resolvieron que se ampliara la moratoria por 1 año y medio más. Todos esos temas descalabran el Estado. El gobierno las va a vetar, que no tengan dudas, las va a vetar. La situación con los jubilados es poner un poco de justicia y de equilibrio. El que aportó tiene que tener ajustes mayores que el que no aportó. Eso es lo lógico, ¿no? El que no aportó está recibiendo un subsidio. No está recibiendo una jubilación, está recibiendo un subsidio. Entonces, hay que ponerlo en esos términos. Y en la discapacidad lo que hay que hacer es limpiar, digamos, hay que sacar los que no son discapacitados y se están aprovechando el Estado. Y los políticos que en sus provincias le dieron esta especie de pensiones graciables a personas que no eran discapacitados, tendrán que comprender a través del voto popular que lo que han hecho es perjudicar a la gente que tiene seriamente una discapacidad. Yo creo que en algún momento eso en la Argentina se va a notar. Yo estoy convencido que nos va a ir bien en las elecciones porque yo creo que hay un cambio cultural muy importante. Bien, ahí estaba entonces Guillermo Franco, más allá de esto último, que puede ser hasta que tenga razón, en relación con cómo les va a ir en las elecciones. Lo cierto es que lo ponen para... Bueno, está bien, está en su prime, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que él mismo, digo, ¿qué se iba a imaginar que iba a terminar siendo jefe de gabinete de un gobierno, ¿no? Ya estaba al final de su carrera política, no había logrado más que representaciones o puestos de tercera línea y de repente termina siendo el jefe de gobierno. Se tira arriba de la granada que haga falta, incluso defendiendo cosas impresentables como lo que acabamos de escuchar, y continúan con esta idea de que quienes pagaron la moratoria, de quienes durante muchos años, por diferentes motivos, entre ellos por el gran porcentaje de trabajo informal que hay en la Argentina, son subsidiados, son tipos privilegiados. Bueno, no, la verdad que no. Pero además ni siquiera es
algo que está solo en la Argentina. En muchos otros países, a veces con menos problemas de trabajo irregular que el nuestro, se resuelven las cosas de esta manera, con moratorias donde la gente paga, porque además no es que te regalan nada, sino que paga para poder jubilarse, porque si no, el sistema quiebra, el sistema social quiebra, Totalmente. No el sistema económico, ¿no? Hay que decirle al señor también, ¿no?, que el modelo que ellos promueven, que es una especie de república de monotributistas, es una república donde van a ir todos los trabajadores que lleguen a la edad jubilatoria, trabajadores y trabajadoras, a situaciones de pensiones o jubilaciones mínimas, pero extravagantemente mínimas. O sea, incluso inferiores a las actuales. Uh-huh. Incluso inferiores. Porque lo que se ha roto, y este gobierno ha roto un poco más, es el sistema solidario, ¿no? Digo, a la rebaja general de salarios, ¿no? Salarios muy deprimidos, salarios inestables, salarios donde el monotributo, ustedes saben, el aporte que un trabajador hace es mínimo en comparación a lo que puede hacer un salario o un buen salario estable en algún lugar, donde incluso hay un departamento de recursos humanos que se dedica a hacer los descuentos y que se dedica a hacer los depósitos. A veces hay trabajadores que se tienen que financiar con la propia AFIP porque no tienen que elegir, uh-huh, ¿no?, entre pagar el monotributo y pagar no sé, alguna cosa que les resulte indispensable ese mes, una expensa, por ejemplo. Digo, cuando uno empieza a pensar el universo laboral que hoy tenemos y lo que propone el gobierno le sacó las multas a los empleadores que no pagan, entre otras cosas, los aportes. Claro, con lo cual lo que viene es un ejército de todavía más gente que no va a tener los aportes. Exacto. Y eso es generado por el propio gobierno. Ahora después castigás a esa gente diciendo que no tienen los mismos derechos que otros trabajadores que sí gozaron de la posibilidad de estar registrados. Sí, sí. Bueno, si alguien eligiera estar en negro, básicamente. Este es un debate enorme, porque sin duda esto tiene un costo fiscal. La pregunta es quién lo va a pagar. Los trabajadores pagan su parte, los empresarios tienen que pagar lo suya, y quizá aquellos empresarios que puedan tendrán que pagar un poco más. Estas discusiones van a tener que llegar en algún momento, me parece que son con las rentas que Argentina tiene, las rentas mineras, la renta agropecuaria. No puede ser que los jubilados cobren 300.000 pesos. Uh-huh. No puede ser. Efectivamente. Vamos a escuchar a María Inés Pilati Vergara, senadora, estuvo aquí en la 530 en Ya es Tarde durante el fin de semana. Bueno, obviamente se definió en el Senado estas cosas y hablaba acerca de lo mismo que estuvimos charlando ya con Paco Manrique, que es lo que pasa si hay un veto. Hasta ahora, si no prosperó ningún juicio político contra ningún funcionario o el propio presidente de la Nación, no es porque no se hayan tenido pruebas o no se haya tenido razón, sino porque no se tuvieron las voluntades suficientes, claro. O sea, porque no teníamos la cantidad de diputados para que prospere el juicio. Bueno, ¿quién te dice que de seguir es así? Yo creo que sí, más allá de las bravuconadas que pegue Milei, tiene que darse cuenta que ojo al piojo, ¿no? O sea, en cualquier momento, si estas voluntades se siguen uniendo, te van a hacer notar que vos también estás de prestado acá, así que te haces el macho alfa hasta ahí nomás, porque en cualquier momento se te corta la joda, ¿viste? A mí me parece muy, muy, muy importante y esto de que él amenace con vetar y con ir a la justicia es parte de su personalidad, pero también es algo que va a seguir sirviendo para que la gente se dé cuenta en qué claro, clase de democracia estamos viviendo, desarrollándonos. Bueno, todo indica que lo que va a suceder es que Javier Milei va a esperar los 10 días hábiles en los que debería o promulgar o vetar la ley, y ahí va a vetar. O sea, ahí gana un poco de tiempo, porque no va a ser esta semana, sino recién la que viene, y en el medio se reactiva la negociación con algunos gobernadores de los que han sido dialoguistas, muy dialoguistas, ayudaron muchísimo. Esperan poder reflotar esos acuerdos por los que consiguieron todo lo que consiguieron hasta ahora, que es mucho, ¿no? Uh-huh. Hay que ver si efectivamente no es demasiado tarde, porque ahí hay dos velocidades que avanzaron en paralelo. Por un lado, una velocidad, la de Santiago Caputo y la de Guillermo Francos, prometiendo cosas que nunca se cumplieron. Hubo un hartazgo por parte de gobernadores que habían sido muy amigables con el gobierno, pero no recibieron un carajo a cambio o muy poquitito. Entonces, esa vía, la de Santiago Caputo y Guillermo Francos, se empezó a deteriorar al ritmo que se deterioraban las rutas en las provincias.
Hay otra mucho más rápida, que fue mucho más fulminante, que vino por el lado de Karina Milei, Lule Menem y Martín Menem, que son quienes están diagramando la estrategia electoral del gobierno para octubre, y es que básicamente le van armando listas paralelas a muchos gobernadores. El caso Corrientes es paradigmático. Tenían casi todo cerrado con Valdés. Tenían casi todo tan cerrado que Valdés, vos sabés que Valdés es jefe, algo así como un jefe político de Leandro Esdero, el gobernador de Chaco. Uh-huh. Y lo mandó a Esdero a cerrar con la Libertad Avanza. Esdero anunció un acuerdo con la Libertad Avanza. Lo próximo que iba a pasar, pero lo que pasa es que se lo reservaba para más cerca de la campaña, era que el propio Valdés cerrara con la Libertad Avanza. En el medio le instalaron una lista paralela de Lisandro Almirón. Lisandro Almirón es ese diputado impresentable que lo quiso trompear a Oscar Sago, ¿se acuerdan ustedes? Se pudrió una sesión, la terminó levantando, un tipo que defiende cualquier cosa. Pero en pos de esta pureza de la Libertad Avanza, van rompiendo la relación con los gobernadores. Primera cosa, no hay tal pureza en la Libertad Avanza, son todos advenedizos, aluvionales, tipos que estaban en cualquiera y que de repente... Pero segundo, les rompió la relación con los gobernadores. Entonces, en una velocidad, esta de las promesas incumplidas, y en otra, la de armar listas, la relación está bastante rota. Hay que, de cualquier modo, entender que los gobernadores necesitan guita y tienen, a veces, algunos de ellos, una capacidad de arrastrarse bastante alta, con lo cual, por ahí se pueda recomponer esto y logren que haya un apoyo a los vetos, lo cual sería nuevamente escandaloso, no tendría que sorprendernos de cualquier manera. En el medio de todo eso, bueno, el ataque furibundo a Victoria Villarroel por parte primero de Patricia Bullrich y después de buena parte de los que están alrededor de Javier Milei, retuiteado por el propio Javier Milei. Javier Milei además en la Bolsa de Comercio le dijo traidora, y durante el fin de semana la novedad es que ella misma se defendió, ¿no? Hablando de que los jubilados no pueden esperar, las personas con discapacidad no pueden esperar, que en todo caso gasten menos plata para la CIDE y para los viajes. Una chicana directísima a Javier Milei. Directo al corazón. Directo al corazón de Javier Milei, que además es una chicana, obviamente. Por supuesto que con los viajes de Milei, que son un escándalo y ridículos, no se paga lo que hay de diferencia, pero en todo caso es un ataque al fin. Y Milei mismo retuiteó a personajes como Santiago Oría, que es como, viste, el director de cine del régimen, que es además un funcionario, porque es director de realizaciones audiovisuales de la Presidencia de la Nación, que publicó, además de traidora, una demagoga y bruta en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Y eso fue retuiteado por el propio Javier Milei. Se juntó con Patricia Bullrich en lo que después rápidamente los voceros oficiosos dieron a entender que era una especie de desayuno de campaña para instalar aún más la posibilidad de que Patricia Bullrich sea candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Y después de eso, Patricia Bullrich habló. La estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda. Y dice, usted viaja en avión, usted le da plata a la CIDE. ¿Qué comparación? ¿Qué comparación? 30 millones de dólares gasta la CIDE. ¿Y cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hubo intención de daño de la vicepresidenta? Es que ella comenzó planteando que era una cuestión de ponerse al frente de una institución. Y después terminó diciendo la verdad. Pienso igual que los kirchneristas. Gastemos, 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 que de algún lado saldrá. Bueno, está bien, imprimamos plata de nuevo, que venga la inflación de nuevo, que vuelva Massa, ministro de Economía. Hagamos eso. Eso es lo que dijo. Bueno, ahí estaba entonces Patricia Bullrich con un ataque directo a el segundo de la semana a la vicepresidenta. En el entorno de la vicepresidenta, esto no es mío, pero en todo caso estuve conversando con algunos colegas que tienen aún más contactos y me lo contaban. Hubo un recambio hace poco, volvió Mario Russo, Pato Russo, armador, que vino del peronismo, pero que le armó a Milei al principio y que los acercó a Victoria Villarroel y a Milei. Se deslizó esta posibilidad que después de octubre pueda haber un alejamiento de Victoria Villarroel. Yo creo que es todo
están probando, haciendo globo de ensayo para ver si tiene una carrera política autónoma, ¿no? A mí me dice que hay algunos contactos con Jalil. Bueno, por eso, cercano. Yo no tenía eso, que vos me lo decías fuera del aire, pero sí con cierto sector del peronismo podría ser tranquilamente, ¿no? Digamos, por ese lado. Hay una parte del peronismo que se olvida de las visitas a genocidas, que se olvida de todo esto y que cree que podría ser una candidata, una aliada asequible Victoria Villarruel. Mientras tanto, continuó el escándalo que te menciono. Vamos a escuchar a Lilia Lemoine, otra de las diputadas con licencia para atacar. La Limones, como claro, la Limones le dijo. Villarruel. Efectivamente, en redes también le dijo esa que a ustedes les gusta, la Limones. Pero Lilia Lemoine hablaba acerca de Villarruel en un streaming, en un canal de streaming. Primero, no compares el cariño que le tenés vos con el amor que le tiene la hermana. Primero y principal. Y segundo, Victoria, antes de ser candidata, se burlaba de Javier. ¿Cómo lo sé? Tenemos muchos conocidos en común. De la batalla cultural. Pero entonces, ¿por qué fueron juntos? Porque nadie lo sabía, salvo esos amigos que después aparecieron. ¿Entendés? Aparte, esto es así. Ella fue una buena compañera de fórmula. Podría haber mejor, podría haber sido peor. Sí, pero los votos eran para Milei. Eran de Milei. Eran de Milei, no eran de Victoria Villarruel. Gracias. No, digamos, la figura conocida era Javier Milei. Siempre lo fue. Bueno, ayudadísima, ¿no?, por la entrevistadora, que es esta chica Luli Hoffman, la de Reina Polenta, esta que se hizo conocida en TN, que hace supuestamente humor. Es tan graciosa como un ataque de hígado, Luli Hoffman, pero bueno, que tiene ahora un canal de streaming y todo esto, y la entrevistaba Lilia Lemoine. Otro entrevistado del fin de semana fue Federico Sturzenegger. Sí. Y a veces se pone intolerable hasta para los tipos que te lo quieren ayudar, ¿no? Es que es muy soberbio. Bueno, a ver, escúchenlo. Sí. Esa es la crueldad. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos. Tiene una crueldad manifiesta, porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. No, con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. ¿Me seguís el punto, no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero... Bueno. Un Luis Majul desconocido. Increíble. Repreguntando, atento. Hace una pregunta obvia, digamos, ¿no? Que es, che, estos beneficios, cuantificámelos. Y el otro poniéndole, pues yo entiendo, Sturzenegger lo ha visto al presidente, que con Johnny Viale hace lo que quiere, que a Johnny Viale le arma el interrogatorio, le arma el sumario, le arma lo que tiene que decir, que Johnny Viale no se enoja cuando le dice, no me pregunte esto, que vamos todos presos. Y me parece que Sturzenegger quiere lo mismo. Sí. ¿No? Mismo trato, es lo mínimo que puede estar pidiendo Federico Sturzenegger. El hombre que de algún modo es el ideólogo de la motosierra, digamos, ¿no? Sí, solo hay que señalar al pasar de vuelta la iniquidad de decir que echaron a 50.000 ñoquis. Mentira. Continúan, la estrategia que hemos dicho muchas veces aquí del gobierno es esbozar una mentira y sostenerla aun cuando se demuestre que lo es, claro. ¿No? Esto de todos los días escuchamos gente de distintas áreas del Estado que demuestra muy claramente que era muy útil su trabajo y sin embargo ellos siguen diciendo que eran ñoquis. Bueno, es una de las formas de la crueldad, enloquecedora. Ya que hablábamos de Gabriel Di Meglio, escuchémoslo, ¿no? Porque hizo este acto, Gabriel Di Meglio despidiéndose del Museo Histórico Nacional, mientras están poniendo en todos los lugares donde se puede tipos que reivindican una parte de la historia insólita, ¿no? Digamos, el mitrismo queda a la izquierda, increíble, ¿viste? O sea, es una cosa
que vos decís, bueno. La historia contada de la perspectiva monárquica española, no está mal, digo, es una manera de ver la historia también. Pues lo que nosotros contamos como nuestra historia, si es contada desde España, te da un Milei, te da otra manera de entender lo que sucede, ¿no? Efectivamente. Escuchemos entonces a Gabriel Di Meglio en el acto de despedida del Museo Histórico Nacional. Lo echaron, él terminaba en julio igual su tarea, pero se enojaron por esto que vos decías y lo echaron antes. Escuchémoslo. Me avisaron de mi despido hace 10 días o 2 semanas y me dijeron que tenía este mes, pero después a raíz de que organicé esta visita que ya he hecho otras veces para despedirme de los y las visitantes, bueno, me dijeron que me adelantaban el despido este martes y no lo pude hacer. Ahí estaba entonces, Gabriel Di Meglio, entonces, un hombre muy responsable de algunos de los contenidos de Paca Paca, pues fue asesor, por ejemplo. Claro, Encuentro. Exactamente. Bien, un hombre que uno va al museo, no siempre recuerda la gestión de Araceli Bellota, digamos, ¿no? Pero va al museo y encuentra que el Museo Histórico Nacional es lindo para entender, es lindo para comprender, es lindo para pasear. Han hecho un gran trabajo ahí. Y creo que, bueno, yo no sé si la historia que allí se cuenta es la que más le interesa a este gobierno, ¿no? Es un gobierno que, para que se den una idea, está negociando con Gran Bretaña un acuerdo militar. Claro, totalmente. ¿No? Vamos a cerrar con... Sí, efectivamente. Vamos a cerrar con alguien de la cultura que estuvo en Minutos Contados en el programa de Camilo García y tuvo mucha viralización en las redes durante el fin de semana, porque a pesar de que es un tipo que tiene cierto compromiso, nunca lo explicita demasiado. Es Wallace, el cantante de Masacre. Sí. ¿No? Gran banda de rock que tiene como la edad nuestra, más o menos, porque lo seguimos de que somos muy pibes, pero 5'8". 5'8" tiene igual ahí, la banda de 40 por lo menos. Nunca es demasiado explícito. Él es el sobrino de Ramón Ayala, por ejemplo, un hombre de un compromiso supremo con lo social y con la gente de la Argentina. Wallace siempre ha tenido estas ideas, pero no las explicita. Digo, su música va por otro lado. Y con Camilo García estuvo charlando un poco y decía esto para cerrar. Lula estuvo preso, se lo convierte, si querés, en un héroe, en un mártir, y salió mejor y salió con más fuerza todavía. Así que le da a Cristina la calidad de mártir. Encima es genial las cosas que hace, que convoca y pone la voz de ella, y hay toda una liturgia, toda una religión de gente que la escucha. Y me encanta ver cómo del otro lado otros no convocan ni en el 9 de julio que vayan los gobernadores, y ella pone 2 parlantes y se llena de gente, se llena de miles de personas. La verdad que me encanta. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Cava